habíamos anunciado. Está con nosotros desde México el economista Rafael Rea Delgado, expresidente de la República, a quien le damos la bienvenida en este día que pues, hemos tenido la oportunidad de dialogar. Los medios de acá del sur del Ecuador también están muy interesados en conversar con él, sobre todo en estos últimos días que se han dado algunos temas importantes. Así que, buenos días, economista. Buenos días. Qué gusto poder hablar con usted, con esta nueva canal de televisión, Canal 25, y hablar con nuestra querida Loja y la patria entera. Un inmenso abrazo a todas y a todos. Economista, quisiéramos empezar por pedirle su criterio de lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, la aprobación de la ley de extinción de dominio. En el debate, bueno, se había señalado, entre otras cosas, que esta ley era para evitar que nunca más la corrupción tome los sagrados dineros del erario nacional y que se pueda sancionar a quienes lo hagan. Algunos dicen que esta ley ha sido diseñada y nuevamente hecha a la medida de Rafael Correa Delgado y su gobierno. ¿Qué opina usted? Pero por supuesto, mira, a mí nunca esperé mentiras, y lo que debería hacer, si fuera un politiquero mediocre, apoyo, porque yo soy honesto, no tengo nada que temer. El que nada debe, nada teme. En estos momentos en el país, el que nada debe puede temer mucho, y el que debe mucho puede temer nada, si está en el poder en argollas, si domina la corte, la fiscal, como lo hace el gobierno, los banqueros. Fíjese que cuando el 80%, 85% de la población apoyaba a Moreno en el 2018, nosotros nos opusimos claramente a la consulta popular, y todos contra nosotros. Finalmente obtuvimos 37% de los votos, pero 39 organizaciones políticas y sociales se unieron, todos contra nosotros, y al final tuvimos razón, y hasta nos quedamos cortos. Dijimos, esto es un golpe de Estado, van a destruir la patria. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Por este populismo penal, por esta persecución política, perdemos la sensatez y se aprueban leyes que son tremendamente riesgosas. Por ejemplo, la consulta popular, sepa usted que se aprobó. La gente no entiende lo que se aprobó, porque fue manipulado. Pero si un joven de 18 años recibe una coima de $500 y se va 3 meses preso, no puede volver a ser ni vocal de junta parroquial en toda su vida. Pero si un joven de 18 años asesina y viola previamente a 30 mujeres, las tortura y las asesina luego de violarlas, ¿no? Después de 40 años, a los 58 años, puede ser candidato a la presidencia de la República. Eso aprobamos en 2018. Estamos aprobando cosas similares. Se está rompiendo la presunción de inocencia. Se está haciendo una ley retroactiva, imprescriptible. Es decir, con el leitmotiv de luchar contra la corrupción, se está cayendo en unos abusos impresionantes. Y como dice el Papa, utilizando supuestamente defensa de valores, lo que se está haciendo es destruyendo la institucionalidad del país, los derechos humanos. Entonces yo sí prendo una alerta muy seria sobre esa ley que se acaba de aprobar el día de ayer en la Asamblea. Continúa el populismo penal, y más aún con los jueces que tenemos, en los cuales solo cree el 12% de la población. Eso es una bomba atómica en manos de irresponsables. Y miren que nosotros podemos ganar las elecciones. Ese puede ser un instrumento para nosotros perseguirlo. Nosotros no caemos en esas prácticas. No sé si se da cuenta que el único presidente que no fue perseguido fue Alfredo Palacio, porque nosotros llegamos al poder y no tenemos esas prácticas. Todo el resto fue perseguido. Nosotros no hacemos esas cosas. Pero si llega un gobierno irresponsable, con jueces corruptos, ese es un instrumento terrible de persecución. Se habla ahora mucho desde las candidaturas justamente de luchar contra la corrupción, de que el primer día que llegue el nuevo gobierno, de los candidatos que así lo anuncian, los corruptos estarán presos, de que se cobrará los dineros que se han llevado, de que se recuperará el dinero que se lo han llevado fuera del país, etcétera, etcétera. En la oferta de campaña se dicen muchas cosas, pero en la práctica no son atribuciones del presidente de la República. Empezar primero eso. Segundo, el que dice voy a erradicar la corrupción es mentiroso, eso es imposible. Tercero, ojalá lo cumpla. Metan presos a los verdaderos corruptos, que siempre fueron ellos, y traigan la plata que tienen afuera, que la tienen ellos. Por ejemplo, en la cuenta 100-4-10-71-378, repito, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por las 3 hijas de Moreno, Cristina, Karina e Irina, donde está la plata sucia de la familia Moreno. Moreno reconoció que existe esa cuenta, pero que es de su hermano. Y si es de su hermano, ¿por qué no la abre? Cada vez que me han inventado una cuenta a mí en el Vaticano, en Suiza, en Aruba, he dicho, ábranla, porque sé que es mentira. Acá 2 años ocultando esa cuenta.
Ojalá cumplan, llegue quien llegue, asamblea, presidencia, con esa promesa de meter preso a los corruptos y traer la plata, porque los corruptos siempre fueron ellos. Ahora, el que le diga que puede erradicar la corrupción es un mentiroso. Y nos han hecho creer que antes de nuestro gobierno no había corrupción. Nosotros eliminamos la corrupción institucionalizada, que ha vuelto, con hambre atrasada. Repartieron hasta los hospitales. Pero recuerde que antes de nuestro gobierno se repartían aduana, migración, educación bilingüe, salud, universidades. ¿Se acuerdan o no? Para comprar votos y tener mayoría en la asamblea. Había tramitadores de registro civil, politización en Pacifitel, que era un nido de rata. ¿Se acuerdan todo aquello? En Petroecuador tuve que declarar emergencia por la podredumbre, tuve que meter a la Marina de Guerra. Pero obviamente siempre va a quedar un vestigio de corrupción. Más aún si quedan esas guaridas de corrupción que se llaman paraísos fiscales, que han vuelto a ser permitidos en la función pública ecuatoriana, lo cual es ilegal. Pero a mí me gusta hablar con pruebas, querido compañero. Aquí está el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Antes nuestro gobierno solo subía. Este es el año 2017. Llegamos al puesto 150 en el 2017, 151. Lo redujimos al puesto 130. Fuimos el gobierno en América Latina que más bajó, felizmente, en el ranking de corrupción. Nosotros bajamos 30 puestos. Somos el primer país, el que más redujo corrupción. Pero es imposible eliminarlo. O sea, nos atacan es por el ejercicio del gobierno. En 10 años es imposible no tener un caso de corrupción. Pero otra cosa es tolerar la corrupción. Otra cosa es institucionalizar la corrupción. Y si esto fuera poco, aquí tengo el informe de otra organización correísta. Lo que le enseñé es Transparencia Internacional. El ranking de corrupción y el país que más redujo corrupción en 10 años, Ecuador. Lastimosamente el que más subió en el ranking de corrupción es México, donde me encuentro actualmente. Otra institución correísta, Banco Mundial. 2006, esto es data más dura. Esto está en la base de datos del Banco Mundial, cualquiera lo puede verificar. 2006, 15.4% de las empresas decían que habían tenido que dar coimas, cuando casi no había inversión pública. Cuadruplicamos la inversión pública y solo 1.7% de las empresas dijeron que tenían que dar coimas. Esto incluye municipios, pero quedó 1.7%. Porque ¿cómo detecta la coima en un paraíso fiscal como Andorra, en una cuenta secreta? ¿Cómo detecta eso? No somos hipócritas. Queremos luchar contra la corrupción. Eliminemos los paraísos fiscales. Pero han vuelto a permitir los paraísos fiscales en la función pública. Los corruptos siempre fueron ellos. Ojalá cumplan la promesa. Metan preso a los corruptos y traigan la plata al país. Porque los corruptos siempre fueron ellos. Pero meter preso no es una función de ningún presidente. Para eso hay la función judicial. Sí, pero usted puede impulsar los vicios, ¿no? Puede meter las denuncias, puede investigar. Hay la UAFI, la Unidad de Análisis Financiero, que tiene algunos instrumentos para detectar esa corrupción. Por supuesto, para el impulso inicial, pero la investigación ya le corresponde a la Fiscalía y el juzgamiento a los jueces. Otro de los puntos de las ofertas electorales se basa en la generación de empleo. Hemos escuchado mucho. No voy a mencionar a candidatos, pero ayer escuchábamos un video que se expuso en donde uno de los candidatos decía que hay que bajar el sueldo básico de los trabajadores a $120 para que así las empresas puedan recuperar y todos tengamos trabajo. Esa es la una posición. La otra, dar empleo, trabajo, recursos directamente inyectados a las familias, es la propuesta del candidato Arauz, con dinero que quisiéramos saber si efectivamente se puede, es posible, de dónde va a salir. De acuerdo, pero la primera propuesta es la de Lazo, bajar a $120 de salario para generar empleo. Yo le gano una propuesta, volvamos al esclavismo, a la época esclavista, y generemos más empleo. ¿Le parece? Entonces no se pague, que la gente trae por comida y techo, y vamos a generar más empleo. No entienden estos banqueros codiciosos que con esas prácticas mucho más es lo que se pide que lo que se gana. Primero, en la realidad no funciona, porque la gente tiene dignidad y la gente va a preferir pasar penuria a vender su alma, su dignidad, su tiempo por 120 miserables dólares. Vaya al mercado pues, para ver cuánto le dura $120. Segundo, en su codicia, en su materialismo estos banqueros y en su ignorancia, no entienden que mucho más importante que el salario, que la institucionalidad formal, que el incentivo tal para el desarrollo de una sociedad, los pilares
realmente los países que se han desarrollado es el bien moral, y basar la generación de empleo, la rentabilidad de la empresa en la explotación laboral es sencillamente inmoral. Pero yo le tomo la propuesta del candidato Lasso. Perfecto, pongamos, como él dice, un salario de $120 con la condición de que nadie, ni el dueño de la empresa, gane 5 veces más, digamos, que esos $120, y que nadie pueda declarar utilidades hasta que el último de los trabajadores haya ganado el salario digno. ¿Qué le parece? Ya tenemos la figura de salario digno, tan solo habría que rebajar el mínimo posible para pagar, pero que nadie reciba utilidades si es que hasta el último trabajador no ha ganado ese salario mínimo, que es el necesario para cubrir una canasta básica de consumo. Entonces estamos hablando tal vez de $400-450, porque en un hogar típico hay 1.6 perceptores de ingreso. La canasta básica está en $600-700, estoy un poco desactualizado, pero trabajan 1.6 personas por hogar, no solo una. Entonces, el salario digno debe estar en $400-450. Que nadie declare utilidades hasta... Puede pagar $120 si no queda más remedio, pero nadie me declara un centavo de utilidad hasta que hasta el último trabajador haya ganado el salario digno, $400-450. Y nadie pueda ganar más de 5 veces de lo que le están pagando al último de sus trabajadores. ¿Qué le parece? ¿Aceptemos la propuesta o esas condiciones? Sobre lo que propone Arauz, todo está perfectamente definido, perfectamente identificado. Tenemos un potente paquete de $8.475 millones para rescatar a la economía. Trump hace pocos días anunció un paquete de $900.000 millones para rescatar a la economía estadounidense. Ese paquete está compuesto, en el caso ecuatoriano, 8.475 millones, de 3.000 millones para crédito en el cooperativismo y en el sistema bancario, pero sobre todo para el sector agrícola, pecuario, para el sector rural, para la economía popular y solidaria, para la microempresa, pequeña empresa, sobre todo para ellos que son los más altos generadores de ingresos, preferencialmente, no exclusivamente. También va a haber para la mediana industria, la gran industria, pero los mayores generadores de empleo, no nos perdamos, es la economía popular y solidaria, la microempresa y la pequeña empresa, y son los que más respaldo necesitan, sobre todo porque no acceden en buenas condiciones al crédito bancario. Otros $3.000 millones es para los gobiernos locales, que con la obra pública, el municipio con la falta de calle, adoquinamiento, son altos generadores de empleo. Otros 1.000 millones es para copago de la nómina de trabajadores, que lo está haciendo Argentina, lo está haciendo muchos países. ¿Cómo le exigen al dueño de un restaurante, de un hotel, que no ha tenido clientes 3 meses, que siga pagando la nómina de 6 trabajadores? Pero lo primero que había que hacer era evitar el desempleo. Entonces hay programas en otros países diciéndole, yo pago el 50% de la nómina. Para eso son esos $1.000 millones, y 475 millones para recontratar funcionarios públicos que criminalmente este gobierno, cuando la prioridad era proteger el empleo, los botó al desempleo en plena crisis. Y dentro de esos funcionarios públicos no está el pipón, como algunos se imaginan, de un escritorio. Están los médicos, están los maestros. Hay que recontratar a esa gente. Y hay los $1.000 para 1 millón de familias, 1.000 millones para, como bono emergente, para un fuerte impulso a la economía, porque los pobres, a las madres que se les va a dar ese dinero, no es que consumen en Miami, con eso van a pagar lo que fiaron en la tienda, con esa platita el dueño de la tienda va a poder pagar el alquiler atrasado, con ese alquiler el dueño de la casa, que ya es clase media, clase alta probablemente, va a volver a invitar a su esposa al restaurante. Con esa platita el dueño del restaurante va a poder recontratar los 2 meseros que despidió, y con esa platita los 2 meseros pagan nuevamente a los que ven en la tienda, y se genera un círculo virtuoso de reactivación de la economía. Esos 1.000 millones es menos del 1% del PIB. La sucretización, el salvataje para los empresarios, en el 84, gobierno Osvaldo Hurtado, presidente de Junta Monetaria Abelardo Pachán, costó más de 8% del PIB. El salvataje bancario para los ricos, en el 99, costó más del 25% del PIB. Ahora que para los pobres, menos del 1% del PIB, sí es demagogia. Ya basta. Sepamos indignarnos, digamos, ya basta. Esta vez el salvataje va a ser para los pobres, va a ser para las grandes mayorías. ¿Y quién lo va a pagar? Esa es la gran pregunta. Qué buena pregunta, porque eso, si no es demagogia, claro. Decir que vamos a dar sueldo a la familia, cuando antes decían que no había que dar nada a las amas de casa, bajando impuestos, ¿no? Pura demagogia. Tenemos en este momento $8.300 millones inmovilizados, financiando a Suiza en el Banco de Basilea, aunque no lo crean. Pero la reserva, la gente repite lo que le transmite cierta prensa y pseudoanalistas, que es la reserva en dolarización. La Reserva Monetaria Internacional, en un país con moneda nacional, sirve para respaldar esa moneda nacional.
Las monedas nacionales en el mundo moderno son convertibles por ley. En Colombia, si 3.000 pesos es $1, por ley usted puede ir al Banco Central con sus 3.000 pesos y el Banco Central les tiene que dar el dólar, por ley. Entonces la Reserva Monetaria Internacional sirve para respaldar la moneda nacional. Ecuador no tiene moneda nacional. La Reserva Monetaria es básicamente la plata del sector público, 80%, y 20, 30%, depende, las reservas técnicas de los bancos, que no hay que tocarlo. Pero esa plata del propio sector público tiene que estar trabajando para reactivar la economía. Ahora quieren que el Banco Central, que se llama banco, no preste, para tener el monopolio de los préstamos el sector privado. Quieren privatizar el Banco Central para dejar esa plata afuera cuando se nos cae en pedazos la economía. Es que hay que respaldar las obligaciones externas que no dice el Fondo Monetario. Le hace garantizar pago de deuda externa. Pero es que no hay obligaciones internas. No es que la gente se nos muere por falta de medicina en los hospitales. No es que la economía está quebrada. Ya basta. Todo esto es político, no es técnico. Ellos defienden al capital, a los acreedores. Nosotros defendemos a la gente. Pero otra reflexión, y con esto termino, ¿no? Es que son depósitos, básicamente dinero del sector público que está en el extranjero, ¿no? Y eso debe venir al país, no todo, siempre se necesita una parte de reserva, pero para reactivar la economía ecuatoriana. Lo que le quería decir, que cuando hablan de obligaciones externas, en realidad es respaldar hasta la fuga de capitales, porque la dolarización ecuatoriana estuvo tan mal hecha que dijeron, sí, se elimina moneda nacional, utilizamos el dólar, pero el Estado garantiza los dólares y el Estado tiene que garantizar el dólar hasta para la importación de Nutella. Para eso quieren tener esa platita en Suiza. Nosotros queremos traerla para rescatar la economía ecuatoriana. Ya que nos metimos al tema de la dolarización, ¿cómo analizar o cómo explicar un poco la posición que se ha hecho o se ha puesto en evidencia, sobre todo en redes sociales, sobre la idea de desdolarizar la economía que había planteado el candidato Arauz, luego la aclaración de que debe continuar la dolarización y finalmente cómo sostenerla? Bueno, ya hemos hablado de esto con Rafael Correa, pero vale nuevamente insistir. No es cierto que Andrés Arauz ha hablado de desdolarizar, por el contrario, él dirige el observatorio, o lo fundó, ya no lo dirige, el observatorio de la dolarización. Ese fue un video editado de un pseudo periodista, que en verdad es un politiquero corrupto y mala fe, llamado Villavicencio, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero en todo caso, es la misma mentira, y qué lástima que se repita, porque ya ha sido aclarado muchas veces. Pero por otro lado, hasta nos llena de optimismo, porque lo mismo dijeron en el 2006 cuando yo fui candidato, lo mismo en el 2009, lo mismo en el 2013 y lo mismo en el 2017, siempre fue mentira y siempre perdieron. ¿Sabe a quién beneficiaría una desdolarización? A Lazo, a Nebot, a los que tienen la plata fuera del país. Porque ellos con su platita fuera del país, 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales, tienen seguro para su plata. Si hubiera una desdolarización con una moneda nacional, vuelven a traer sus capitales al país, compran esa moneda nacional devaluada y se vuelven más multimillonarios de lo que son. Entonces no seamos tontos. A lo que les conviene la dolarización es a ellos. Y los que van a hacer explotar la dolarización con la fuga de capitales son ellos. Porque respondo a la última parte de su pregunta, ¿cómo mantener la dolarización? Aquí no hay ningún misterio, es evidente. ¿Cómo mantener la dolarización? Con dólares, pues, en economía. Y ahora hay una terrible fuga de dólares por todos los lados, empezando por los banqueros, que hay que controlar para que no colapse la dolarización. El otro planteamiento que en campaña se ha escuchado es referente a reformar la ley de educación. Se debe volver a la libre ingreso a las universidades, la eliminación de la prueba ser bachiller o de las pruebas de acceso a la universidad. Eso ha sido defendido siempre por Rafael Correa como una posibilidad de poder efectivamente tener una mejor calidad de educación y volver a los estándares o acercarnos a los estándares internacionales en este mismo tema. Y finalmente, desarrollar un verdadero talento humano con los jóvenes que efectivamente con esfuerzo puedan conseguir las becas de las mejores universidades del país, del mundo. De algo sé de educación y algo sé de desarrollo, ¿no? Y sin excelencia no hay educación ni hay desarrollo. Y vuelve la mediocridad al ataque. Entonces eso se llama mediocridad. Llámelo, disfrácenlo de lo que quiera, pero al final del día es mediocridad. Y es la falacia de la composición también. Creer que lo que es bueno para la parte es bueno para el todo. Que el todo es la suma de las partes. No.
Si usted se levanta en un teatro lleno para ver mejor, y ve mejor si usted se levanta solito. Pero si todo el mundo se levanta, todo el mundo ve lo mismo o peor, ¿no? Entonces, queda en peor situación que antes. Si usted paga menos impuestos o paga cero impuestos, se beneficia. Pero si nadie paga impuestos, todo el mundo va a estar peor. Entonces, si para ser... yo quiero ser capitán, y hay un capitán y hay 1000 marineros, hay un capitán por cada 1000 marineros o por cada 100 marineros, y todos quieren ser capitán, al final del día quedaron en lo mismo, no sirvió de nada. No, seamos sensatos, estudiemos la historia del desarrollo, y modestia aparte, conozco algo al respecto. Además, aquí hay mucho mito, mucha mentira, que es el examen de ingreso, lo que le impidió a los jóvenes acceder a la universidad, que antes había libre ingreso. Nunca, escúcheme jóvenes, nunca en Ecuador ha habido libre ingreso, no se deben engañar. Para empezar, usted lo debe recordar, la universidad pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me habla? Si el pobre, por brillante que sea, si no tenía para pagar, no podía ingresar a la universidad. ¿De qué libre ingreso me habla? Segundo, nunca había suficientes cupos para las aplicaciones. Si habían 200 cupos para medicina y 2000 aplicantes, ¿qué se hacía? Créame que hasta se sorteaba. Había que ir a hacer cola a las 2 de la mañana, comprarle el turno al guardia. Incluso había gran corrupción, venta de favores sexuales, ser de la argolla del decano, o ya se olvidaron. Es falso eso, que ha habido libre ingreso, que yo he querido poder estudiar lo que me da la gana. No es verdad, no se engañen. No, recordemos, no tengamos memoria tan frágil. Lo que se hizo es ordenar el sistema en base de la meritocracia, de los méritos. Se hace un examen y los que mejor nota sacaron tienen cupo, tienen prioridad para entrar esos 200 cupos de medicina. Queremos mayor acceso, lo que hay que dar es mayor presupuesto a universidades para aumentar los cupos. El resto es mentira. No se deben engañar, queridos jóvenes, y tan sencillo como esto. ¿Cuándo les iba mejor? ¿En la tragedia que vivimos o durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Quiere decir que no somos mal. Confíen en nosotros, sabemos lo que hacemos y lo hacemos por ustedes. Hay muchos demagogos que lo que quieren es tan solo mantenerse en el poder para seguir lucrando del poder. Nosotros aquí hacemos las cosas por ustedes. ¿Y la respuesta para quienes no pudieron ingresar a la universidad, cuál sería? Bueno, se puede volver a pasar el examen. Como el examen ser bachiller, el examen ser bachiller también nos da información para ver quién está mal, qué escuela reforzar. Yo creo que siempre hay que reconocer la excelencia. Revise países que en los años 50 eran más pobres que nosotros, después de la guerra de Corea, en los años 50-53. Ecuador mandaba barcos a Corea del Sur para que no se muriera de hambre, Corea del Sur. Ahora es un país desarrollado que no hace un paseo. Vaya, vea la devoción por la excelencia que tenían allá, el reconocimiento de los méritos académicos. Aquí no se trata de hacer quedar mal al que salió mal en la evaluación. Eso ni se menciona. ¿Quién fue el que peor nota sacó? Pero sí mencionar a los que mejores notas sacaron, a los mejores alumnos, a las escuelas bien evaluadas. Que haya una devoción por la excelencia, una sana competencia, reconociendo los méritos. El resto no es mediocridad. Y el que no pudo lograrlo, estamos para ayudarlo. Pero no significa que como no pude saltar la valla, tengo que bajar la valla. Eso es mediocridad, por favor, exigámonos un poco más. No nos hagamos daño a nosotros mismos. Economista, quisiéramos aprovechar estos últimos minutos para hablar sobre los temas coyunturales de Loja. Hace pocos minutos estábamos conversando con la candidata Joana Ortiz, que encabeza la lista del Centro Democrático de la Alianza UNES. Ella hablaba de dos aspectos fundamentales. Dentro de lo que tiene que ver a leyes, reformar la ley de desarrollo fronterizo para que esta ley efectivamente pueda servir de incentivo para las provincias que están en frontera y no solo para los 40 kilómetros de la línea de frontera hacia adentro que dice la ley. Pero esto no solo para Loja, sino para todas las provincias que están en el cordón fronterizo, en el norte, en el sur y también en la parte amazónica. Eso implica recursos, apoyar este tipo de leyes, pero no solo para que queden escritas, sino para que los recursos, los incentivos y el desarrollo pueda llegar a este sector o a estos sectores del país. Punto uno. El otro punto fundamental para Loja es el tema cultural, el impulso al Festival de las Artes Vivas y a muchas otras actividades culturales y tradicionales que se desarrollan en toda una temporada alta para la provincia de Loja. Ahí está el tema de la Feria de Loja, la peregrinación de la Virgen del Cisne, que coinciden también en cuanto al festival con las festividades de Independencia y Fundación de Loja. Anclar todo este tipo de actividades para que realmente Loja pueda desarrollar y el apoyo y el impulso a estas actividades. ¿Qué opinión tiene Rafael Correa y desde el punto de vista de su liderazgo
y apoyo seguramente al que podría ser un gobierno nuevamente de la tendencia de la Revolución Ciudadana. Ya no doy mi opinión, pero si me permite completar la pregunta anterior, que es crucial para el desarrollo. Sin educación de calidad no tendremos desarrollo, y es mi pasión también la educación, ¿no? Toda mi vida perteneció a la academia. Miren los absurdos, ¿no? Hay propuestas que eliminemos el examen de ingreso y pongamos de nuevo los preuniversitarios. Pues sí, los preuniversitarios es como preparar, darle un año más de escuela a los jóvenes. ¿Por qué el joven capaz de entrar directamente si no se ha excluido a los preuniversitarios? Si usted no pasa el examen, puede seguir ese preuniversitario y luego pasar el examen. No se intenta que nadie quede fuera de la universidad, pero sí garantizar un mínimo de excelencia académica con respeto a todo. Pero todos tenemos talento. O sea, yo soy pésimo para la música, no me voy a meter a músico. Y si quiero ser músico tendré que esforzarme un poco más. Entonces, no se trata de dejar a nadie afuera. Pero también, otra cosa. Otro dice, usted se equivocó, sí había facultades donde había libre ingreso. Yo estudié en una universidad donde prácticamente había libre ingreso. Había un preuniversitario que era un chiste, ¿no? Que además era pagado, pero bueno, era una universidad privada, la católica. Y entrábamos, créanme, entramos 300. Un poco más tal vez. Se graduaron 30, al menos en mi especialización. En total nos habremos graduado 70 de 300. Eso es mucho peor, es engañar a los jóvenes. Entren y les vamos cortando las cabezas en el primer año, segundo año, y llega el 10%. Eso es lo que se llama eficacia terminal. Es desperdiciar el tiempo del estudiante, recursos de la sociedad y bajar nivel académico. Porque no es lo mismo enseñarle a 30 del principio que 300. Mejor es ser estrictos del principio y mantener a esos 30 que entraron como perla hasta el final. Que entren 30 y se gradúan 30. No, libre ingreso, entran 300 y se gradúan 30. Es burlarse de los ciudadanos, es desperdiciar recursos, es bajar nivel académico. Créame que sin algo sabemos lo que hacemos en el área educativa. No se dejen engañar jóvenes por lo mediocre de siempre y sencillamente pregúntense cuándo le iba mejor. Ahora, en esta tragedia, o durante los 10 años de nuestro gobierno, con las becas y tantas otras cosas. Con respecto a su pregunta, miren, si la solución fuera ley, Ecuador fuera un país desarrollado, fuéramos Suiza. Y en verdad el país más desarrollado, de acuerdo al ranking de Naciones Unidas, es Noruega, y el país más feliz, de acuerdo al índice de felicidad, es Dinamarca. Ya fuéramos Noruega, Dinamarca o Suiza. Pero no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad política. Y eso lo aplicamos durante nuestro gobierno. Yo establecí la población viviendo en línea fronteriza es el 3%. Pero no es rentable invertir políticamente. ¿Por qué? Porque está dispersa esa población. Pero obviamente es un imperativo ético de justicia, ¿no? Y de seguridad incluso. Porque la base de la seguridad es la seguridad humana, el desarrollo humano. Y yo establecí entonces, si es 3% la población en frontera, por lo menos 3% del gasto público y particularmente la inversión pública debe estar en zona de frontera. Y se controlaba eso estrictamente y pedía informes en cada gabinete. Créame, no se trata de ley. Si fuera por ley, ya fuéramos desarrollados. Se trata de voluntad política de quienes la gobiernan. Eso con respecto a su primera pregunta. Con respecto a su segunda pregunta, mire, la vida pública alguna vez es ingrata, pero bueno, nos queda la satisfacción del deber cumplido. Recuerde cómo dijeron los elefantes blancos, los grandes hospitales que ya no se hacen. Bueno, esos elefantes blancos, ¿cuántas vidas han salvado? Imagínense si esos elefantes blancos en Loja, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, ¿cuántos muertos más tuviéramos con esta terrible pandemia que ha sido terriblemente manejada? Dicho sea de paso, ha habido negligencia criminal. Eso es lo que realmente da satisfacción a la gente honrada, a los políticos sanos que solo buscamos el bien común. ¿Cuánta difamación hemos recibido por el Festival de Artes Vivas de Loja? Y muchas veces por los lojanos, qué triste. Porque aquí nos jugamos muchas cosas por proteger este festival. Los lojanos deben tener claro que nunca el centralismo quiteño quiso este festival. Mis propios ministros lo boicoteaban por la argolla quiteña, por esa argolla cultural que se creen los iluminados, dueños de la cultura, dueños de todo, dueños de la inteligencia, los iluminados. Entonces ellos no querían los 3 millones para el Festival de Cuenca. Querían repartirlo entre los gestores culturales, $50.000 por aquí, $50.000 por acá. Exigían, se creían con derecho, como que sea obligación del Estado financiar esos proyectos. Cuando nosotros confiamos en este festival a nivel internacional, en Loja, por ser capital de la cultura, por ser cuna de Benjamín Carrión. Y el último año, hicimos el primer año, fue un éxito rotundo el festival. El segundo año me quemaban tiempo, siempre hubo boicot, que informes negativos, que no es que está el presupuesto exagerado, demuéstrenmelo dónde, ¿no? Entonces boicoteaban, esperaba que se acabe mi gobierno, para no firmarlos nunca, para decir que hay que hacer concursos, no es verdad. Ya lo había hecho la productora con éxito, el primer año se le podía dar nuevamente el contrato a la misma productora, eso lo permite la ley. Lo que quería era quemar tiempo, para que en noviembre y decir, no se pudo hacer el festival, se acabó, solo fue una vez, fue bonito, lindo recuerdo y se acabó. Por eso yo impulsé que se firme y que lo revise quien le dé la gana
¿ya? Ese contrato de producción por 2 años. Normalmente en un festival se firma el contrato por 5 años para evitar que el centralismo quiteño desaparezca, elimine el festival. Y hay cuántas infamias se reciben, no importa. Prefiero 1000 veces recibir esas infamias que haber permitido que se eliminara el Festival de Loja. Eso lo debe tener muy claro. Loja es la capital cultural de Ecuador, pero debe convertirse no solamente en capital cultural de Ecuador, sino en una potencia cultural a nivel, por lo menos, de América Latina. Hay que mencionar que gracias a la institucionalización del festival se pudo lograr que no se lo lleven. Se dio la pelea desde la Asamblea con Verónica Arias. Recuerde que Juan Fernando Velasco, sí, gracias a Verónica Arias, se tiene la ley y se convirtió en ley el festival. Pero es triste que para algo tan concreto, tan obvio como un festival de arte viva, se tenga que hacer una ley para que no se lo lleve el centralismo. Créeme que eso nos debe preocupar. Fue necesario, porque si no lo hubieran eliminado. Pero es triste, lo demuestra el centralismo y la realidad ecuatoriana. En todo caso, lo deterioraron gravemente. Recuerde que Fernando Velasco lo quiso dar hasta una ferretería, el festival. Y, por si acaso, a la productora del Festival de Loja, hasta nuestro gobierno, y lo que hemos firmado, fue la misma productora del Hábitat de las Naciones Unidas, un evento que se realiza cada 20 años y que fue un éxito rotundo, pese a que el Ecuador estaba en crisis, con terremotos, todo eso, octubre del 2016, que fue reconocido a nivel mundial. O sea, estamos hablando de gente con experiencia, pero en todo caso, usted puede hacer un festival mucho más barato, depende de qué nivel le quiera dar. Si yo consigo 3 lagarteros, no sé si Loja sepa lo que son lagarteros, sí sabe, a los tríos musicales en 6 de marzo y Luque, en mi ciudad, y los pongo a cantar en el Teatro Ultramoderno de Loja y digo que ese es el festival, verá que me cuesta $3.000, pero no es festival, estoy estafando a la ciudadanía. Si quiero un festival internacional tiene que hacer hasta promoción internacional, traer grupos de Dinamarca, de todas partes del mundo, y eso es costoso. Pero además los intangibles, ¿no? Cómo se posiciona Loja, cómo se activa la industria cultural, puede ser rentable con el tiempo. De hecho, probablemente ya es rentable, sino que no lo recibe el Estado, lo recibe el sector privado, los restaurantes, los hoteles, pero poco a poco puede participar en mayor medida el sector privado, tener auspiciantes, pero es un proceso. El Festival de Aviñón tiene 70 años, es un proceso. Esta gente lo quiso eliminar el festival y después debilitar y decir, nosotros pusimos sobreprecio porque ellos lo hicieron más barato. Claro, y si contrato lagartero va a ser más barato, pero no va a ser festival internacional. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado esta mañana para conversar estos temas importantes para Loja. Sus palabras finales a este sector del país. Ojalá que aquellos odiadores que hay en Loja, ¿no? Que es terrible, insultos, tiene mucha influencia el MPD y toda esa gente, ¿no? Que eso no sabe odiar. Incluso los propios anticorristas, ¿qué daño le ha hecho el odio? ¿A dónde nos ha llevado el odio? A los mismos anticorristas les pregunto, ¿es que tú, tu familia, viene mejor ahora en esta tragedia durante el gobierno? Seamos menos viscerales, más cerebrales, ese es el problema de los latinoamericanos. Claramente, año 2007, 2017, pese a todo el lodo que han tratado de echar, fueron años de prosperidad, de justicia, se ve el avance día a día, se veían las obras, no nos sentábamos a llorar, el propio Teatro de Loja fue una obra de la prefectura, ya se olvidaron. Tuve que derrumbar lo poco que se había hecho porque estaba mal hecho y construir el Teatro Ultramoderno de Loja, pero no nos pusimos a llorar, nos pusimos a trabajar. Ya recuperamos la patria una vez, el 2007. Ahora la situación es mucho más grave, estamos en la peor crisis de la historia. Vamos a crecer el doble que en la crisis del 99, pero también tenemos más equipo, más experiencia, políticas comprobadas. Ya rescatamos la patria una vez, la volveremos a rescatar. No se trata de correísmo, anticorreísmo. ¿Cuánto daño le ha hecho el odio inoculado en el corazón de los anticorristas? Y no sé, algunos me odian y ni me conocen. No se trata de izquierda o derecha, se trata del amarillo, azul y rojo. Tenemos la peor crisis de la historia. Se trata de apostar por la gente comprobada, las políticas comprobadas por expertos de economía. Recuerden que somos listas únicas, necesitamos mayoría en la Asamblea para derogar todas las leyes criminales que está aprobando a última hora esta Asamblea, el gobierno, la ley de apoyo humanitario, la privatización del Banco Central. Así que también, para asambleístas de Loja, por favor, todo todito uno. Somos listas uno, recuerda. Todo todito uno y recuperaremos juntos nuevamente la patria y el futuro. Un inmenso abrazo, Loja querido. Muchísimas gracias, el economista Rafael Correa, quien le pedimos que se quede un minuto nada más ahí mientras nos despedimos de ustedes, amigos televidentes, en esta emisión que se ha prolongado un poquito más, pero necesario para poder conversar con nuestro